Cuando pensamos en un hospital, lo primero que nos viene a la cabeza es la tecnología, los médicos, las enfermeras, pero en el corazón de todo eso se libra una batalla silenciosa. Hay todo un sistema de defensa diseñado para luchar contra amenazas que ni siquiera podemos ver. Hoy vamos a desgranar los 3 pilares que sostienen esa defensa. La bioseguridad, que protege tanto al personal como a los pacientes. Vamos a meternos de lleno en esto. Y todo, absolutamente todo, empieza por reconocer que hay un adversario que está siempre ahí, aunque sea invisible, el riesgo biológico. En los pasillos, en cualquier superficie, incluso en el aire que se respira, hay agentes que son una amenaza constante. No los vemos, pero su capacidad para hacer daño es enorme. Para poder luchar contra este enemigo, lo primero es ponerle nombre y apellidos. El riesgo biológico, según lo definen las guías oficiales, es justo eso, la exposición sin control a virus, bacterias, hongos. Y ojo porque no solo hablamos de que te puedan provocar una infección, también pueden causar alergias o tener efectos tóxicos. Es un concepto mucho más amplio de lo que parece a simple vista. Venga, pues esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, vamos a entender bien la naturaleza de este riesgo. Luego veremos el plan general que existe para manejarlo. Y después nos meteremos de lleno en los 3 pilares clave: conocer al enemigo, tener la armadura para protegerse y, por supuesto, saber las reglas del combate. Al final, veremos cómo todo esto encaja y forma un sistema que literalmente salva vidas. Así que empecemos por el principio. ¿Cómo se propaga este riesgo? Porque para frenar una infección es vital, es fundamental, entender cómo funciona su mecanismo de contagio, lo que se conoce como la cadena de transmisión. A ver, esta cadena tiene varios eslabones, como una carrera de relevos. Empieza con el bicho, el microorganismo, que vive en un reservorio, que puede ser una persona, una superficie, lo que sea. Desde ahí necesita una puerta de salida, una forma de viajar, como las gotitas al toser, y una puerta de entrada para llegar a la siguiente persona, al huésped. El gran objetivo de toda la bioseguridad es muy simple en teoría: romper esta cadena por donde sea. Y aquí tenemos un dato que es clave para entender la magnitud del problema: la persistencia de estos agentes. Es que no se van en un par de minutos. El Staphylococcus aureus, por ejemplo, puede aguantar meses en una superficie. ¡Meses! El virus de la hepatitis B, más de una semana. Esto deja clarísimo por qué la limpieza y la desinfección no son una opción, son una necesidad absoluta para romper la cadena justo en ese eslabón, en el del reservorio. Claro, ante un riesgo tan complejo y persistente, la respuesta no puede ser la improvisación. Se necesita un plan maestro. Y ese plan existe, y viene en forma de regulaciones nacionales muy detalladas que marcan las reglas del juego para todos los centros sanitarios. Si miramos a nuestro alrededor, por ejemplo a Latinoamérica, vemos que el enfoque es muy parecido. En México, la famosa NOM 017 se centra en los equipos de protección personal, los EPP, y obliga a cada lugar de trabajo a analizar sus propios riesgos. En Colombia, las directrices del Ministerio de Salud son increíblemente específicas y van desde cómo se reutilizan los aparatos hasta el mantenimiento del propio hospital. El punto en común, y lo más importante, es que ambos países lo abordan de una forma sistemática y muy regulada. Y esto nos lleva directamente al primer pilar, que es la base, los cimientos de todo lo demás: la evaluación de riesgos. Es de cajón. No puedes proteger a nadie de algo si no sabes exactamente de qué tienes que protegerle. La normativa, como la de México, lo deja todo muy claro, paso a paso. Primero, identificar los riesgos de cada puesto. Con eso sobre la mesa, se decide qué equipo de protección personal, el EPP, hace falta. Luego, la empresa tiene que darlo, de la talla correcta y gratis para el trabajador. Y por último, el paso que a veces se olvida y es crucial: formar al personal. Porque un equipo, por muy bueno que sea, si no sabes usarlo, no sirve para nada. Muy bien. Una vez que ya conocemos los riesgos, podemos pasar al segundo pilar: construir la defensa. Y esta es la parte física, la armadura, todo ese conjunto de herramientas que van a actuar como una barrera directa. Un ejemplo perfecto para entender esto es la protección respiratoria. A ver, no todas las mascarillas son iguales, ni de lejos. Una quirúrgica normal es genial para bloquear gotas grandes, las que salen al toser o estornudar. Pero si el riesgo son partículas enanas que flotan en el aire, como en el caso de la tuberculosis, ahí necesitas un respirador tipo N95, que sella la cara y filtra el aire de otra manera. La elección correcta depende directamente de lo que hayamos aprendido en el pilar 1. Y con la protección de la cara pasa exactamente lo mismo. Unas gafas de seguridad son vitales para proteger los ojos de un impacto o una salpicadura directa. Pero si estás en un procedimiento que puede generar un montón de salpicaduras por todas partes, pues un escudo facial te da una cobertura mucho más completa. De nuevo, la herramienta adecuada para el riesgo adecuado. Pero aquí viene el punto crucial, la letra pequeña. El EPP es una barrera, sí, pero no es una armadura mágica. Su eficacia depende totalmente de que se use junto con otras medidas.
Es una pieza más de un sistema. La mejor coraza del mundo no te sirve de nada si ignoras el resto de reglas del combate. Lo que nos lleva claro al tercer y último pilar. Tener la armadura es una cosa, pero saber cómo y cuándo ponérsela y qué más hacer es lo que de verdad te hace ganar la batalla. Estas son las reglas del combate, los protocolos. Y una de las reglas más potentes y a la vez más simples es la higiene de manos. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, define 5 momentos que son clave: antes de tocar al paciente, antes de hacer una tarea limpia, después de riesgo de exposición a fluidos, después de tocar al paciente y después de tocar el entorno del paciente. Cumplir estos 5 momentos rompe la cadena de transmisión de una forma increíble. Otros protocolos son más técnicos, como los de desinfección de material. Aquí la regla de oro es que la limpieza, quitar la suciedad que se ve, va siempre primero. Después, según para qué se use el instrumento, se aplica una desinfección de alto nivel o directamente la esterilización, que es el único proceso que se carga hasta las esporas más resistentes. Y para estar seguros de que ha funcionado, se usan indicadores que lo verifican. No vale el «yo creo que está limpio». Y que nadie piensa que estas reglas se deciden a la ligera, porque se debaten hasta la última coma. Por ejemplo, durante la consulta pública de la normativa en Colombia, una empresa comentó que limitar un requisito de esterilización solo a equipos de más de 60 litros dejaba fuera casi todo lo que se usa en odontología. Imagínate, esto demuestra el nivel de detalle y lo mucho que importan estas regulaciones en el mundo real. Y así llegamos a la gran conclusión de todo esto. No estamos hablando de 3 ideas sueltas, sino de un sistema perfectamente integrado, un engranaje, donde cada pieza depende de las demás para funcionar. Es fundamental entender que los 3 pilares pesan lo mismo. Si uno falla, el sistema se viene abajo. Conocer el riesgo nos dice qué armadura necesitamos. La armadura solo funciona si seguimos las reglas, y las reglas se diseñan pensando en los riesgos que hemos identificado. Es un círculo de protección que no para de girar, y cada pieza es indispensable. Al final del día, todo este tinglado de normativas, equipos y protocolos tiene un solo objetivo, uno muy claro: proteger a las personas, evitar accidentes y enfermedades para que los hospitales y centros de salud sean lo que tienen que ser, lugares para curar, no para ponerse en riesgo. Y esto va tanto para los que reciben los cuidados como para los que los dan. Y esto nos deja con una pregunta final, para darle una vuelta. Este sistema de bioseguridad es fuerte, sí, pero los desafíos cambian, evolucionan. ¿Cómo tendrán que adaptarse estos 3 pilares para enfrentarse a las amenazas que vienen, como futuras pandemias o el problemón, cada vez más grande, de las superbacterias que se ríen de los antibióticos? La batalla contra el enemigo invisible, desde luego, nunca termina.